La vida está para desafiarte, constantemente. La vida no está para ponernos las cosas fáciles. La vida es difícil, es muy difícil. Y en la escuela no se nos enseña a resolver esos desafíos. La cuestión es mirar a la vida a los ojos, mirarla de cara. En el fondo, somos esclavos de nuestra niña interior y de lo que hizo para que le quisieran. Y es que está súper claro que sin comprensión, al final, pues no puedes evolucionar, ¿no? Y esa es la posición de la víctima. Como no tengo lo que yo siento que merezco, el mundo es injusto. ¿Has podido ver, Alex, desde tu experiencia, cuáles pueden ser los ingredientes de esas personas que les resulta más fácil cambiar de una óptica a otra? Uno, querido David, uno muy simple. Lo más importante en la vida no es lograr lo que quieres, es el camino hacia eso que quieres. Porque luego lo puedes lograr o no, pero lo que tendrás siempre es lo que has aprendido en el camino. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Estrellas de Sabiduría. Hoy os traemos un súper invitado, nos hace muchísima ilusión porque estamos frente a ni más ni menos que al escritor, autor, conferenciante, Alex Rovira. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy feliz de estar con vosotros. Muchas gracias. Sí, yo estoy muy feliz y bueno, se lo he dicho antes fuera de cámaras, pero con tu permiso lo voy a volver a decir. Para mí eres un invitado súper especial, no solo por tu recorrido y por tu persona, sino porque lo que era para mí mi padre, que falleció hace unos meses, siempre me acuerdo, ¿no? Yo era adolescente y veía en su mesita de noche un libro, La brújula interior, y siempre la tenía ahí. Y bueno, ahora hemos descubierto con el tiempo que muchas de las frases que él decía o reflexiones que él hacía en la cena, en la comida, pues eran aprendidas de ti. Había incorporado mucho de tu discurso. Cuando nos hemos saludado al llegar y me lo has comentado, de verdad que me ha emocionado. Me ha emocionado. No, con el poco rato que llevamos hablando ya ha habido muy buena conexión, así que nada, segurísimo que a la gente le va a encantar este episodio. Y tenemos varias preguntas por hacerte y tenemos muchas ganas de escucharte, de aprender de ti y también de tejer puentes entre tu conocimiento y todo lo que puedes aportar a nuestra comunidad. Y bueno, un poco antes de todo queríamos empezar con una pregunta acerca, más a nivel personal tuyo, Alex, porque sí que es verdad que tú empezaste tu recorrido profesional en el mundo empresarial, ¿no? Uh-huh. Y acabaste pues convirtiéndote pues eso, en una de las voces más importantes en el sector del crecimiento personal. Entonces, ¿cómo se da ese giro? Es decir, ¿qué pasa en tu vida, ¿no? ¿Qué circunstancia hace que sirve como punto de inflexión? La vocación siempre había estado. Vale. Yo en realidad quería ser médico, pero mi hermano mayor estudió medicina y mi padre, con quien tenía yo una excelente relación, me decía, ¿por qué no te dedicas al mundo de las organizaciones, de crear valor? Y bueno, pues sí. Porque en realidad me interesaban muchas cosas. Me gustaba mucho la psicología, me encantaba, la filosofía, la sociología, la antropología, la medicina, la biología, la astrofísica. Entonces me acuerdo que cuando tenía 18 años, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, bueno, pues voy a ir por este camino y entré en una formación de empresariales. Pero yo ya de pequeño, muy pequeño, siempre había tenido un gran interés por entender lo que no se ve. O sea, yo recuerdo que de muy pequeño, por ejemplo, me encantaba los relojes de mi abuelo antiguos, desmontarlos y volverlos a montar. Intentarlo, porque no es fácil. Porque no es fácil, ¿eh? Porque no, pero ya de muy pequeño me gustaba intentar lo que hay detrás. Y tuve la suerte de que mi padre, Gabriel, era una persona que era muy lector. Tú hablabas de la mesita de noche de quien te acompañó como padre. Y en mi caso, mi padre también tenía no solo la parte de arriba, sino la parte de abajo llena de libros. Yo recuerdo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, la primera edición de Minotauro, que era la editorial que lo publicó, creo recordar, si la memoria no me falla. Él la tuvo mucho antes de que el libro fuera un fenómeno, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, en casa siempre había libros. Y yo le hacía mucho, era muy preguntón, ¿no? Tenía mucha curiosidad. Y entonces mi padre, a partir de cierta edad, me daba libros. Y me encantaba leer. Y me encantaba todo lo que tenía que ver con comprender. Entonces, si, por ejemplo, en el colegio veía que unos niños se metían con un niño, normalmente iba a defender al que era acosado.
Pero me preguntaba, ¿qué les lleva a estos chavales a mostrar este odio contra este chaval que es un buen tío y que pasa por ahí, ¿no? Y esa vocación siempre estuvo ahí, sobre todo lo que tenía que ver con comprender el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué? Porque era muy Mafalda en ese sentido. Y me fascinaba Quino y me fascinaba Mafalda porque me sentía muy Mafalda. Me sentía muy Mafalda, ¿no? En esa versión de intentar comprender. Y la cabra tira al monte. Yo estudié empresariales, pero hubo un momento en el que dije, esto no es lo mío. No tenía ni vocación de empresario, ni vocación de directivo. Sí de creativo, sí de formarme constantemente. Y entonces comencé a formarme con grandes maestras y maestros de psicología, terapeutas como George Escribano, con quien coescribí el libro del beneficio, luego François Tajerbrun, Carlo Moiso. Me metí a fondo en herramientas que considero maravillosas, como el análisis transaccional, ya sea para la gestión de la comunicación, ya sea para un enfoque terapéutico, ya sea para tomar conciencia del diálogo interior. Estudié perfiles de personalidad, me metí en el tema de las constelaciones, siempre con una gran curiosidad y como paciente terapéutico. Hice 14 años de psicoanálisis, siempre desde el interés de comprender, ¿no? Y la mezcla de mi formación y de mi oficio con estas herramientas me llevó a llevar al campo de las organizaciones, sobre todo en procesos de cambio cultural, de liderazgo, de acompañamiento, estas herramientas y ver que funcionaban. Pero entonces uno se da cuenta que hay una transversalidad, que al final, cuando hay un cambio interior, no es solo un cambio profesional, es un cambio personal. Entonces, el tema de mi vida hasta la fecha ha sido transformación. O sea, he ido poniendo foco y si me dijeran cuál es el vector que ha guiado tu movimiento y tu vocación, porque realmente es una vocación, disfruto mucho de lo que hago, ha sido la transformación integral, ¿no? ¿Cuáles son las palancas? Por eso creé la Escuela de Transformación Vital, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque al final te das cuenta de que la transformación evidentemente es un proceso que viene de dentro hacia afuera. El cambio te lo van a imponer o te lo van a invitar. El cambio viene de fuera. Te dicen que tienes que cambiar de hábitos, que dejar de fumar, que moverte, de lo que sea. Pero la transformación es una elección. Cuando tú el cambio lo incorporas, porque le ves un sentido, te transformas. Entonces, ¿cuáles son las palancas que realmente nos ayudan a transformar la vida? Y ahí ha sido donde ha confluido todo, lo vocacional, lo formativo y hasta aquí, 56 años en esta tierra. Que se dice pronto. Se dice pronto ya, muchas canas, pero muy feliz y realmente haciendo algo que me da mucha, mucha alegría y sobre todo mucha paz. Tan importante la paz interior. Pues Alex, yo quiero aprovechar para empezar preguntándote, aparte que mi padre Manel me lo decía mucho, esto de la buena suerte, ¿no? Y que la buena suerte realmente no es algo que cae del cielo, ¿no? Aunque muchos puedan pensar que sí, sino que es algo que podemos trabajarnos, ¿no? Entonces, según tu recorrido, ¿no? Y tu visión, ¿cómo alguien que se autoobserva, ¿no? Como víctima de sus circunstancias y que poco puede hacer, ¿qué le dirías, ¿no? De decir, oye, que realmente la buena suerte te la puedes trabajar, ¿no? O sea, para ti, ¿qué es eso de trabajar la buena suerte? Es una gran pregunta. La vida no está para ponernos las cosas fáciles. La vida es difícil, es muy difícil. La vida está para desafiarte constantemente. Y ante esos desafíos, tú puedes establecer varios tipos de lectura, de narrativa, de diálogo interior, de interpretación de los procesos vitales, ¿no? Una de las miradas es la mirada de la niña o el niño que espera que el mundo le provea de lo que él desea. Entonces, esa mirada, tarde o temprano, lleva a una inmadurez crónica. Y esa es la posición de la víctima. Como no tengo lo que yo siento que merezco, el mundo es injusto
y por lo tanto adopto una posición o de sumisión o de rebelión. Tengo mala suerte. Pero en realidad, si entiendes la vida desde otra perspectiva, que es un proceso de construcción constante, donde los desafíos serán constantes y donde por lo tanto es importante darte cuenta que hay que cultivar una serie de elementos internos, la resiliencia, la responsabilidad, el propósito, la generosidad, algo que te ayude a construir una narrativa que tenga sentido y que te impulse y que te eleve no solo a ti, sino al entorno, porque si no, no tiene ningún sentido. Situarte en un egocentrismo de ande yo caliente y ríase la gente, entonces te das cuenta de que, como decía Shakespeare, el azar repartirá constantemente las cartas, pero tú las jugarás. Y esa es la clave. Saber que la vida en realidad no es buena o no es mala, es qué haces tú con la vida y sobre todo qué haces tú con tus heridas. Porque al final lo que te permite irte construyendo como ser humano es el proceso de alquimización constante de las dificultades, de los duelos, de los procesos que vas a ir viviendo en la vida y creando las circunstancias para que aquello que tú quieres, sobre todo buscando un bien común, se pueda manifestar. Porque no va a haber nadie que te vaya a poner el pecho en la boca a partir de cierta edad. A partir de cierto momento tú tienes que crear las circunstancias para que aquello que es imposible sea posible. Y una vez es posible, sea cada vez más probable. Por lo tanto, ¿qué es la buena suerte? Una cosa es la suerte, el azar. Y el azar te puede facilitar o dificultar las cosas. Te puede bendecir o maldecir. Tú cruzas en un semáforo que está verde para ti y alguien se te lleva por delante. Eso es realmente, objetivamente, una mala suerte, ¿no? Y tantas cosas que te pueden pasar en la vida, golpes inesperados, enfermedades inesperadas, relaciones que no corresponden a lo que tú esperas. Pero frente a eso tenemos dos opciones, ¿no? O cargarnos de rabia y de frustración y de ira, o incluso resignarnos a una apatía, o dejarnos llevar por ese torrente de emociones que nos van a destruir, o procurar decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con lo que hay? Porque el sufrimiento puede ser estéril o generativo, puede ser inútil o puede ser productivo. Y yo no digo que tengamos que procurarnos el sufrimiento para crecer, pero ya que es inevitable pasar por el dolor y por el sufrimiento, es importante hacerse la pregunta, ¿qué puedo extraer de ello, ¿no? ¿Cómo puedo alquimizar esto y convertirlo en abono, ¿no? Con las piedras que me tiraron construí mi hogar, dice un proverbio, ¿no? Y para mí la buena suerte es eso. La buena suerte, en el fondo, es la capacidad de darte cuenta que no puedes lograr todo lo que deseas. Eso es una gran falacia de la autoayuda, una gran mentira. Si quieres, puedes. No es cierto. Muchas veces querrás y no podrás. Y no podrás. Absolutamente. Pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo extraer de esta experiencia? ¿Qué conocimiento puedo extraer de este proceso tan difícil? ¿Qué puedo hacer? Y eso implica humildad, eso implica reflexión, eso implica voluntad de aprendizaje, eso implica autocrítica, eso implica la voluntad de comprender y no estorbar, como diría José Luis San Pedro, ¿no? Y cuando tú tienes esa voluntad de comprender, pues bueno, vas integrando una serie de conocimientos que ya no pasan por aquí. El conocimiento que te transforma no pasa por aquí, pasa por aquí. Es un conocimiento compasivo, un conocimiento práctico, aterrizado, que lo impregnas en la sangre, que no es mental, que no es teórico. Y ya que pasas por eso, a mí me encanta el mito de Quirón, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? El centauro, el medio animal y medio hombre, ¿no? Que ya de entrada viene a la vida fruto de una violación, ya tiene una herida psicológica. Además, nace como un monstruo, porque resulta que cuando Saturno viola a la ninfa toma forma de yegua, pero él la copula, entonces cuando nace el bebé, tiene las dos cosas, ¿no? Es animal y es ser humano. Entonces se esconde en la cueva porque no quiere que lo vean. Es engendrado desde una violación, sus padres lo rechazan, siente vergüenza, siente culpa, se esconde, una herida psicológica. Pero esa herida le lleva a una hiperempatía. Nadie como él puede conocer el sufrimiento de los demás, el sufrimiento psicológico, la vergüenza, la culpa, el sentirse excluido.
Y desde esa compasión y desde ese cultivo en la cueva se convierte en el mayor maestro de maestros. Y resulta que más adelante quiere la vida que una flecha envenenada le hiera. Y entonces, además del sufrimiento psicológico que le ha llevado a ser una gran alma, tiene que convivir con un sufrimiento físico tremendo, que no podrá liberar porque es inmortal. Lo peor que te puede pasar. Pero la clave del mito de Quirón es que sus heridas no las convierte en cinismo, no las convierte en amargura, no las convierte en rabia, no las convierten en envidia. Las convierte en servicio. Para que otros no tengan que pagar el precio que él ha pagado para tener que aprender lo que él ha aprendido. Hasta el punto de renunciar a su mortalidad. Por eso para mí es, junto con Pigmalión, con Fénix, es uno de los mitos más preciosos que hay. Porque decía el poeta persa Rumi, delicioso, hay que conocer a Rumi, que es por la herida por donde entra la luz, pero es por la herida por donde sale la luz. Entonces, la buena suerte es eso. Fíjate que en el libro de la buena suerte que coescribí con Fernando Trías de Bes, los dos personajes reciben los mismos estímulos. Van a hacer un trébol de 4 hojas en las tierras del reino. Aquel que lo consiga tendrá suerte ilimitada. Y mientras uno, la sombra, not, la negación, el nudo, not, va preguntando a todos los personajes del reino, ¿dónde está el trébol? ¿Dónde van a hacer tú, reina del bosque secuoya, tú, dama del lago, tú, a los diferentes elementos mitológicos, ¿no? A los elementales encarnados, ¿no? ¿Dónde van a hacer el trébol? Y le dicen, es que un trébol aquí no pueden hacer, tío. ¿Cómo que no? Si el mago Merlín me ha dicho que van a hacer. No, no pueden hacer porque la tierra está densa, los árboles son viejos, están llenos de ramas, la luz no llega al suelo. No hay agua, solo hay un gran lago, pero no hay arroyos. El trébol necesita abono, necesita un suelo sin piedras, necesita que entre un poco de luz, necesita un poquito de agua. Entonces Not dice, me ha engañado Merlín, nos ha mandado a todos de paseo a que busquemos algo imposible porque el trébol nacerá en el jardín del reino, del castillo, y lo quiere ir a matar. Mientras que el otro, el caballero Sid, la luz, cuando le dicen, es que un trébol no puede nacer aquí, hace una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo, por pequeño que sea, para crear una circunstancia que facilite el nacimiento de un trébol? Hombre, pues tienes que quitar las piedras. Vale. Tienes que abonar. Vale, caca. La tomo. Tienes que llevar agua. Coge la espada y hace de labriego. Tienes que cortar las ramas. Se sube al árbol, se cae, las corta, se llena de resina. Y entonces resulta que cuando salen las semillas esparcidas por el viento y caen en esa pequeña parcela, los tréboles nacen. Ante la vida, los estímulos que reciben los dos ante el desafío son los mismos. No pueden hacer un trébol, pero mientras que uno se siente engañado y entra en paranoia, el otro pregunta, ¿qué puedo hacer por pequeño que sea? Y yo creo que la buena suerte es esto, hacerte la pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esta enfermedad? ¿Qué puedo hacer con este desengaño? ¿Qué puedo hacer con este dinero que el amigo no me ha devuelto? ¿Qué puedo hacer con este proceso que vivo injusto? Porque la herida quironiana inevitablemente es injusta. Toda herida en la vida la viviremos desde un sentimiento de injusticia. ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué la enfermedad de mi hija? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué el dolor crónico? ¿Por qué la estafa de tal? ¿Por qué la persecución de cual? ¿Por qué? Olvídate del por qué. Olvídate, te vas a comer el coco en el porqué. Dedícale un tiempo. Pero sitúate en el presente. ¿Qué tengo que hacer para poder solucionar esto? Se habla del Homo sapiens, tenemos que ser Homo solver. Es realmente... en la vida hay 15 desafíos fundamentales que tendremos que enfrentar. Y en la escuela no se nos enseña a resolver esos desafíos. El último desafío es enfrentar la muerte, aceptar la muerte. Otro desafío, ¿la vida tiene sentido? ¿De qué depende el sentido? ¿Cómo lo puedo conquistar? ¿Existe por sí mismo?
¿Cómo lo encuentro? El desafío de la transformación, el desafío de la enfermedad, el desafío del desengaño, el desafío de la traición, el desafío del desamor. Y todo eso se puede aprender. Y esa es la verdadera inteligencia resolutiva que permite, fíjate, que al final lo más importante no es la realización del deseo, es lo que el deseo hace para que tú te realices. Lo más importante en la vida no es lograr lo que quieres, es el camino hacia eso que quieres. Porque luego lo puedes lograr o no, pero lo que tendrás siempre es lo que has aprendido en el camino. Y esa es la clave de la buena suerte. La buena suerte en realidad es asumir que la vida hay un azar que te va a facilitar o a dificultar. El azar reparte las cartas, pero tú las vas a jugar. Y por lo tanto, la buena suerte tiene que ver con la capacidad de que incorpores en tu ser, en tu acción, porque el lenguaje de la realidad es la acción, no es la intención, es la acción. Que en tu acción incorpores lo que antaño se llamaban valores, que encarnados devienen virtudes. Por lo tanto, cuando tú estás con alguien amable, justo, humilde, compasivo, divertido, cívico, responsable, comprometido, confiable, estás en el cielo, en la tierra. Si tú te vas a las otras polaridades, cuando estás con alguien miserable, manipulador, mentiroso, mezquino, cínico, maltratador, estás en el infierno, en la tierra. Por lo tanto, en la medida en que podamos incorporar una mirada donde los seres humanos realmente conquistemos la humanidad, porque nacemos, pero la humanidad se conquista, entonces podemos crear unas circunstancias para una buena suerte compartida. Y la buena suerte no es una utopía, porque no se trata de lo que... Lo importante no es el dinero que te lleves o lo que consigas materialmente. Lo importante es cómo tú vives el proceso de la vida y sobre todo, yo pienso, y algo muy relevante, ¿no? Cuando ahora se han puesto tan de moda hablar de las experiencias cercanas a la muerte y el trabajo de divulgación que hace el doctor Manel Sanz, buen amigo al que quiero mucho, y tantos otros que lo han hecho antes en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, mujeres y hombres que han investigado esto. Pero el fenómeno de la revisión de la vida, ¿no? Resulta que cuando la gente tiene una parada cardiorrespiratoria, la luz, el desencarnación, ¿no? Se ve en el túnel, alguien les recibe, pero de repente dicen que revisan su vida. Y dicen que sienten lo que han hecho sentir a los demás. Pero como si fueran ellos, porque dicen, es que en realidad no hay otro. Todo es uno. De repente se iluminan y tienen una experiencia de no dualidad, una experiencia de unidad. Advaita, ¿no? Donde realmente concientizan que no hay otro y por tanto pueden sentir profundamente la alegría que han provocado, el daño que han provocado. Curioso. Pero es lo que es. En realidad el gran sesgo de la percepción viene de la identificación. Hay muchas preguntas acerca de todo lo que has explicado. Lo primero que me encanta, y a la audiencia seguro que también, las referencias a los mitos, porque creo que es algo que necesitamos recuperar como sociedad. Nos han cortado un poco la conexión con la sabiduría que hay en la historia y me parece sublime que podamos ver estas lecciones vitales en este tipo de historias. Lo tengo fresco porque entregué el lunes el libro. O sea, mira. Sobre esto. Pero es que es un tema apasionante. Totalmente. Y bueno, estamos plenamente de acuerdo en uno de estos valores que estabas mencionando acerca de que al final, en función de cómo tú ves las circunstancias, puede ser una situación de bloqueo o una situación de oportunidad o de desarrollo, ¿no? Y ese tránsito de la víctima al responsable, ¿no? O al maestro. ¿Has podido ver, Alex, desde tu experiencia, cuáles pueden ser los ingredientes de esas personas a que les resulta más fácil cambiar de una óptica a otra? Querido David, uno muy simple. Antes de seguir, quiero comunicaros que desde Enric Corbera Institute enseñamos un método que ha revolucionado el mundo, la salud emocional. La bineuromoción acompaña a las personas a desarrollar la autoconciencia y a liberarse de los patrones inconscientes que limitan su libertad emocional y afectan a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo tanto a nivel personal como a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción. Muchísimas gracias. Querido David, uno muy simple.
Hay dos opciones. El dedo así, el dedo así. La característica, o sea, si tú vas por el mundo, la culpa es tuya, no tú, porque es que tú, tal, la venganza, el revanchismo. Poco harás. Porque vivirás en una amargura que en el fondo esa brasa te quemará por dentro, te va a consumir por dentro. La pregunta es, ¿qué me está dado? ¿Qué posibilidades tengo para desde lo que está bajo mi control? O sea, estoicismo puro. Tú no puedes cambiar lo que no te pertenece. Tú no puedes cambiar lo que no te pertenece. Por lo tanto, olvídate de cambiar a los demás. Como mucho a tus hijos y hasta cierta edad, porque ya a la que tienen cierto uso de razón, acompáñales, ámales, críalos a besos y a la vez ponles límites, haz que sean buenos ciudadanos, buenas personas y buenos profesionales para que no contaminen más el planeta a cualquier nivel. Pero tú no puedes cambiar lo que no te pertenece. Y tu pareja no te pertenece. Y tu tierra no te pertenece. Tú como mucho tienes tu cuerpo, tu parcela, tu ámbito. Y si aún así hay cosas que no puedes cambiar, lo que siempre puedes cambiar es tu narrativa, es tu actitud, es tu mentalidad. Por lo tanto, sin caer en el egocentrismo, ¿no? Es, ¿qué puedo hacer yo? Yo, humildemente. Y ahí la clave es darte cuenta de que en la medida en que tú vayas abriendo los ojos a la vida, dotándote de herramientas de reflexión, dotándote de herramientas de análisis, en la medida que leas, que te formes, que aprendas, que dialogues, que escuches, que tengas espíritu autocrítico, tu alma va a ir ganando grueso. El libro de tu ser va a ir ganando grueso, como una enciclopedia. Podrás nombrar mejor las cosas, las podrás entender mejor, las podrás conectar mejor, las podrás explicar mejor. No caerás en el juicio sumarísimo, no caerás en la proyección de poner tu sombra en el otro, en la transferencia, no caerás en todos los mecanismos que el ego hace para expulsar fuera aquello que no puede sostener en sí. En la medida en que tú te vas vulnerabilizando, en la medida que tú te vas abriendo, en la medida que tú sabes pedir perdón, en la medida que tú sabes dar las gracias, cosas tan simples como agradecer este vaso de agua, agradecer una buena conversación, agradecer que no tienes dolor, no solo que tienes, lo que no tienes. Sí, eso se nos olvida mucho. Caramba, por favor. Saber disculparte, porque perdonar es liberar. Dedicar un tiempo a cuestionarte, ¿no? A mirar adentro y decir, hacer una revisión, ¿no? ¿Para qué tenemos que esperarnos a morir para revisar, caramba? Oye, cada noche, a ver, ¿he estado bien? ¿He estado adecuado? ¿He expresado bien lo que quería expresar? Dedicar un tiempo, ¿no? El veneno está en la dosis, sin obsesionarse, ¿no? Pero hacer de tu experiencia vital, ya que estás aquí, ¿no? Ya que tienes un cuerpo y tienes una interacción, pues hacer de ese proceso de tu manifestación en la vida que sea una experiencia lo más grata y agradable para el medio. Y el medio no es solo los demás, es la tierra que te acoge, los animales con los que convives, las personas que te encuentras cuando vas por la calle. Es decir, yo pienso que es que estamos muy confundidos, como sociedad, muy confundidos, ¿no? Estamos muy orientados a lo aparente, cuando realmente lo que queda no es lo aparente, es lo que tú te puedas ir trabajando, ¿no? A mí una cosa que has dicho antes, que creo que es importante recuperar, a ver si lo he entendido bien, que es que el hecho de que las personas, cuando les sucede algún acontecimiento negativo, alguna desgracia, lo que sea, que se quedan en ese ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es decir, buscar a veces la respuesta intelectual acerca de una determinada circunstancia adversa, eso en contraposición a una aceptación, de decir, bueno, me ha pasado esto, ¿qué voy a hacer a partir de aquí? Correcto. Es decir, este freno intelectual de tratar de entender por qué a mí o por qué me ha sucedido, efectivamente puede ser un palo en la rueda, ¿no? Totalmente. Es que es una frenada y además que muchas veces lleva a procesos de pensamiento circular que paran a la persona en el espacio-tiempo en ese momento que paró eso. Evidentemente, si hay que pedir ayuda para elaborar un duelo, se elabora. Si hay que expresar la rabia para soltarlo, se expresa. Claro que sí, pero avanzar, la vida avanza. Y en ese sentido, de nada te servirá quedarte en el loop, sino muy bien, hay esto, muy bien, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo mirar de resolver?
¿Qué puedo aprender de esto? A mí hay un ejercicio que puede resultar chocante, pero que me ha resultado muy útil en momentos de alto desafío vital, ¿no? Ya sea una enfermedad grave de un hijo, ya sea un proceso de enfermedad propio complicado de un ser amado, ya sea una situación que vives como profundamente injusta, como sin entrar en detalles las que hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Si yo hubiera elegido conscientemente esto, ¿por qué lo hubiera elegido? Y ahí encontrar la respuesta. Si yo hubiera elegido que este amigo me traicionara, ¿por qué lo hubiera elegido? Si yo hubiera elegido vivir esta enfermedad, ¿por qué? Pero no es un ejercicio de buenismo gratuito, ¿eh? Es decir, si yo no estuviera atravesando esto, ¿qué no hubiera visto ni aprendido? Y ya que tengo que atravesar esto, ¿qué puedo ver y aprender? ¿Qué puedo ver y aprender? Eso no quiere decir que sea feliz con ello. No quiere decir que me resigne, sino mirarle a la vida a los ojos. La cuestión es mirar a la vida a los ojos, mirarla de cara, mirarte el espejo de cara y decir, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puedo contribuir? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Por qué estoy repitiendo este patrón de relaciones que resulta que siempre me llevan a sentirme de tal manera o elijo este tipo tal? ¿Qué no estoy viendo de mi presente, de mi pasado, de mis condicionamientos? Porque en realidad no hay nada que tengamos que hacer, solo comprender. Cuando tú comprendes profundamente, cuando tú conectas corazón con mente, entonces la acción natural que se desprende de esa comprensión profunda tiene mucho que ver con una respuesta liberadora. Pero si no hay comprensión, hay repetición. Es como si nuestra psique, nuestro ser, nuestra alma, yo creo en la existencia de un alma, los griegos le llamaban la psique, que curiosamente era el mismo nombre que utilizaban para la mariposa, ¿verdad? Sí. De ahí psicología, la comprensión del alma, pero también es curioso, ¿no?, que la mariposa se haya utilizado como el símbolo del alma por toda la transmutación, la alquimia de la oruga a la mariposa, la crisálida, etc., ¿no? Pero cuando tú realmente eres capaz de vivir con voluntad de comprender, puedes dejar ir aquello que ya no necesitas. Puedes fluir mucho mejor con los procesos de transformación vital, porque ya no te aferras a nada. Simplemente aceptas y al aceptar liberas y puedes seguir avanzando en el camino de la vida, toreando los toros que constantemente van a ir aprendiendo. La adolescencia de los hijos, las dificultades que puedes tener a partir de cierta edad con tu cuerpo, la muerte de los padres, la lucha por las herencias, si es que las hay. Y ahí las hay siempre. ¿O no? Entonces, yo tengo una amiga que solo le han dejado deudas. Ahí está. Y entonces, otro tipo de herencia. Claro. Y ahí está. Entonces dices, bueno, esto es un juego. En realidad, si tú miras la vida como un juego, y todo juego tiene unas reglas, tiene un campo, tiene un contexto, ¿para qué están los juegos? Para aprender a jugar. Para desarrollar una serie de habilidades que te lleven a poner una pelotita dentro de una malla en una portería o en un circulito en el suelo o lo que sea, ¿no? Cada juego tiene sus reglas, ¿no? O llegar con una piececita al final de un laberinto o de una espiral, ¿no? Bueno, pues la vida entendida como juego parecería que nos viene a decir que hay una serie de reglas y hay que aprender a jugar esas reglas. Y se pueden jugar en dos polaridades, ¿no? En la polaridad de la destrucción del otro o en la polaridad de la co-construcción desde la integridad con el otro. Y uno elige. A mí me encanta una cosa que has dicho porque aquí pensamos tan igual y me gusta que haya esta complicidad de que al final parece que hay aprendizajes que tú no puedes eludir en tu vida, ¿no? Y que si sigues un poco con esa actitud juzgadora y culpadora, te produce esa repetición, ¿no? Si no hay comprensión, hay repetición, o esa compulsión a la repetición de la que hablaba Freud, yo quería plantear, que hace rato que lo tengo
Y se lo quiero plantear porque es algo que yo me cuestiono mucho, o intento observar y intento buscar respuestas, ¿no? Y es que está súper claro que sin comprensión al final pues no puedes evolucionar, ¿no? Porque falta ese entendimiento. Pero no sé, Alex, si tú lo has observado, nosotros a nivel de nuestro trabajo lo hemos observado muchas veces, es que hay personas que digo parece porque quizás es que realmente no ha habido una comprensión real, pero parece que ha habido una comprensión, que han tomado conciencia, que han ampliado conciencia, que han entendido, ¿no? Pues, por ejemplo, un patrón de funcionamiento que les hace vivir esas experiencias repetitivas, etcétera. Pero luego la puesta en acción, es decir, el cambio, ¿no? Porque tú, evidentemente, puedes tener como un momento de insight, un momento como de, ¿no? De revelación, sí. de revelación. Y ver algo. Pero claro, luego realmente que ese algo que has visto, que has comprendido, ¿no? que has experimentado incluso desde aquí, no desde aquí, sino desde aquí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, o yo al menos lo he observado muchas veces, que luego es como que lo silencian, que lo vuelven a esconder porque tienen tanto temor a cambiar, ¿no? Porque al final hay que pasar a la acción, ¿no? Entonces, tú, Alex, según tu perspectiva y todo tu recorrido, ¿qué crees que hace, ¿no? Una persona que ve algo y ya fluye con la transformación y cambia y se compromete con ella misma, o una persona que tiene esa comprensión, pero por lo que sea es como que la bloquea? Es la elección del beneficio. El beneficio negativo o el beneficio positivo. Muy simple. Y observo que tengo un patrón, por ejemplo, de relación y que elijo un tipo de pareja a la cual acabo, por ejemplo, sosteniendo, manteniendo, por decir un arquetipo, ¿no? Y me doy cuenta de eso. Y lo cambio temporalmente, pero luego vuelvo otra vez. Nuestro cerebro funciona por placer. Y hay placeres paradójicos, por ejemplo, el masoquismo. Entonces, si tú sostienes algo que objetivamente te perjudica, es porque hay un beneficio psicológico que, aunque sea de naturaleza negativa, te aporta algo, por lo cual sigues persistiendo en eso. Por ejemplo, mantengo ese tipo de relación porque en el fondo no he acabado de ver que estoy repitiendo un patrón de relación como el que tuve con papá o con mamá. Y aunque creo que lo he comprendido, en realidad no lo he acabado de integrar. Por eso, cuando una persona se encuentra ante una disyuntiva y tú ves que no acaba de incorporar el cambio, siendo consciente de que se está autodestruyendo, la pregunta es, ¿a qué beneficio no quiere renunciar? Porque ahí siempre está la trampa. Y la trampa tiene que ver con el apego del ego a sentirse vivo de una determinada manera. Entonces, en la medida en que la persona sea capaz de identificar a qué beneficio negativo está enganchado, sabiendo que a pesar de eso se está autodestruyendo, si realmente lo puede llegar a ver y a comprender y a aceptar, y a atravesar eso puede ser tremendamente doloroso, porque a lo mejor tiene que aceptar que no tuvo la relación con papá que quería, que nunca la va a tener. Y que por lo tanto desde el adulto que es ahora tendrá que reconstruir no solo al niño o la niña que es, sino al padre. Y desde esa mirada, desde el ser, claro, aquí hay algo crítico, ¿no? ¿Qué somos? Somos fundamentalmente la presencia que se da cuenta. No somos ni el flujo de los pensamientos que tenemos. Ni tan solo somos las experiencias que vivimos. Somos la presencia que constata. Y desde esa presencia que es pura lucidez, podemos reconocer lo que está bien, lo que no está bien, lo podemos reconocer. Otra cosa es que tengamos el coraje de reconocerlo. Porque en realidad, si en la vida hay palancas, fundamentalmente diría que son tres. La primera es reconocer cuáles son tus miedos. La segunda es reconocer cuál es el coraje necesario para poderlos superar. Y la tercera, una vez superados esos miedos con coraje, a darte cuenta que la verdadera transformación nace de un equilibrio
importantísimo entre el rigor de la mente, es decir, el amor a la verdad, la verdadera filosofía, pero no me refiero a la filosofía como estudiar filosofía, no. ¿Esto es verdad o esto es mentira? ¿Esto es verdad o esto es falsedad? ¿Esto no es íntegro o esto es íntegro? Y acompañar eso con la intención de ejercer el amor entendido en 3 dimensiones: comprender, cuidar e inspirar. Cuando una persona es capaz de reconocer sus miedos, cuando una persona tiene el coraje de trabajarlos, de enfrentarlos, de superarlos, miedos de todo tipo, desde los complejos que pueda tener hasta las falsas creencias que pueda tener, miedos superados. Y luego, una mirada lo más honesta posible consigo mismo, de entrada consigo mismo. Entonces es mucho más fácil que la mirada de la vida cambie. Mi aforismo favorito es una frase de Proust que dice: aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Pero ¿en qué consiste ese si tú cambias? ¿Cuándo realmente podemos mirarle a los ojos de ese posible cambio? Cuando tú te cuestionas aquello que estás sosteniendo que no es verdad, que no te es útil y que te hace daño. Ese es el cambio. Y cuando tú lo incorporas, porque ya no dependes de que alguien te diga tienes que, sino que tú dices decido, entonces te transformas. Esa es la gran diferencia entre el cambio y la transformación. El cambio es una invitación, una imposición. La transformación es una elección. Pero para transformarte se necesita coraje. Es que esta pieza del coraje creo que es clave. Es crítica. Es la palanca crítica de la transformación vital. El primer poder es el coraje. Luego viene la responsabilidad. Luego la humildad, el propósito, la confianza, el amor y la entrega. Son los 7 a mi manera de ver, ¿no? Pero primero es el coraje, porque sin coraje, sin valentía, no puedes enfrentar tu sombra, tus miedos, tus malos hábitos, las narraciones falsas que te haces, las proyecciones que haces de tu propia basura a los demás. A mí, no sé si estás de acuerdo, Alex. Claro, este coraje te lleva... compartimos contigo que es clave, porque en esos procesos de cambio, al menos desde nuestro punto de vista, cuando tú te planteas un cambio importante, transversal, pues parece que te toca ser el malo de la película, ¿no? Te parece que te empieza... Porque confrontas a los demás con sus propios miedos y sombras. Correcto. ¿no? Claro. Empiezas como un proceso como disruptivo, ¿no? Te vuelves algo disruptivo. Y porque eres la mosca cojonera, con perdón, ¿sabes? Exacto. Y esto me lleva a un punto, ¿no? que quería tratar contigo y que nos encontramos mucho con este perfil, sobre todo en consulta. Este es uno de los más importantes, ¿no? Que es el tema, lo trataste en una charla con Xavier Guix, que es el tema de ser demasiado bueno, ¿no? Que creo que el título de su libro va un poco por el problema de ser demasiado bueno, ¿no? La bondad mala. Exacto. La bondad buena, este es un concepto del maestro y queridísimo amigo Antoni Bolinches, inmenso maestro. La bondad buena y la bondad mala. Bondad buena. Hago el bien sin hacerme mal. Bondad mala. Hago el bien y me hago mal. Claro. Bondad buena. Soy una persona adulta y madura que contribuyo al bienestar del otro sin perjudicarme. Bondad mala. Soy el niño bueno que, como quiere ser querido, hará actos de bondad para que le quieran, aunque se acabe hundiendo en la miseria. Claro, comprender esta diferencia es fundamental. Pero, ¿por qué hacemos la bondad mala? ¿Porque somos buenos? No, porque queremos que nos quieran. Y el precio que pagamos a veces es el precio del pagafantas. A gran escala. A gran escala. No solamente en el amor, sino a gran escala. Existe el peligro, claro, la posibilidad, o muchas veces se puede llegar a interpretar de me hago el bien y hago el mal. Oh, por supuesto. Claro. Por supuesto. Bueno, y ahí estaría todo lo que tiene que ver con el egocentrismo, la egolatría, el egoísmo. Bueno, al límite la sociopatía, comenzando por un narcisismo hasta llegar a la psicopatía extrema, ¿no? Es que me parece que a veces puede... Por eso es importante. Por eso es importante que la persona desarrolle el pensamiento crítico, no solo para mejorarse, sino para defenderse. Porque si tú no ves... O sea, esto es el cuento de la Caperucita, ¿no? Pero, caramba, pero que no ves que es un lobo vestido de abuela. Pero que no lo ves. No, sí que lo veía, en el fondo lo veía. Y además me advirtieron mis buenos amigos.
Pues entonces... Es entonces, cuidado con la adicción a la adrenalina, reina o rey. Sí, ¿Sabes? sí, es así. Que te va a matar. Pero muchas veces para ponerte en coherencia, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Personal, yo o sea, he pasado muchas crisis muy fuertes de muchos tipos y siempre en estas crisis, pues atendiendo a lo que tú decías, a tu reflexión, Alex, intentas comprender, ¿no? qué mensaje tiene la vida, ¿no? Para mí, en esa experiencia de dolor, ¿no? Que tengo que aprender, a qué debo prestar atención, qué aspectos tengo que transformar. Y muchas veces, al menos mi experiencia, y bueno, también a nivel profesional, claro, te invita la vida a que te pongas en una coherencia, es decir, que hagas unos cambios, ¿no? En ese nuevo descubrimiento. Y claro, cuando tú te transformas, claro, evidentemente tu entorno está acostumbrado pues, a obtener... A un rol. Claro, a un rol tuyo. A una función de proveimiento. Exacto. Tú provees. Exacto, sin culpar al entorno, porque es una dinámica que se ha dado, podríamos analizar 1000 cosas por qué se da, es igual. El tema es una dinámica que estaba dada. Sí. Claro, Tú entras en una nueva versión de ti. Exacto, entonces hago una transformación. Y claro, eso va a molestar, es decir, molesta, es decir, a la mamá, al hijo, a la mejor amiga. Qué maravilla, les estás invitando a que maduren. Exacto. Punto. Y mucha gente confunde esto, ¿no? Porque dice, ¿cómo yo puedo no fallar a mi mamá? Y si no les va bien, es que en realidad no estás fallando a nadie, no le debes la vida a nadie. Hónralos, agradécelos, pero no tienes por qué someterte a la expectativa de. Ahí está. Que es muy distinto. Ahí está. Es muy distinto. Y ahí está la cuestión. Si tú te mueves y los demás, en un movimiento en el que tú objetivamente no perjudicas a nadie, sino al egoísmo de alguien, entonces en realidad no te aman. Están esperando que sigas proveyendo esa función, esa atención, que seas... Normalmente cuando esto sucede, las personas a las que no les gusta que te muevas no te ven como un sujeto, te ven como un objeto. Una caja de Kleenex, un bastón en el que apoyarse, un cajero automático, Sí, vas con la cara de cajero automático. Sí, juegas una función. Mira, esta persona me secará los mocos y las lágrimas. Esta persona será el proveedor de esta persona será la que me escuchará constantemente, ¿sabes? El confesionario. Esta persona será el pagano. Entonces, no hay una relación al sujeto, hay una relación al objeto. Y eso es psicopático. Pues está lleno, ¿no? De psicópatas. Bueno, entonces por eso digo que la conquista es poder realmente humanizarnos. ¿Tú consideras, Alex, por eso que...? Hay animales que son mucho más compasivos, incondicionales y generosos que la mayoría de la especie humana. Totalmente. Lo siento, Sí. adoro a los animales. Y no me extraña que cada vez haya más gente que se relacione más con los animales que con los humanos. Tienes Hay gente que haya tirado la toalla con fuente el de amor humano. incondicional, de lealtad incondicional, de aceptación incondicional. Ahora, qué maravilla cuando encuentras a una buena persona, de verdad. Pero no es tanto que eres hermano, sino que la gente te percibe como tal. ¿Crees que es un poco el precio a pagar? Claro, porque cuando dejas de proveer la función que sea y se ha articulado la relación en función de una función, valga la redundancia, a la que dejas de suministrar ese beneficio, eres malo. Pero no te lo dice un adulto, te lo dice un niño, porque el que tiene una relación de dependencia es un niño psicológico, no un adulto. Un adulto se alegrará de tu bien. Vive y deja vivir. Ahora, si yo me enfado contigo porque dejas de ser el proveedor de lo que sea, entonces yo no estoy viendo te. Estoy viendo una función de ti. Y me apego a esa función. ¿Qué me está diciendo eso? Que yo esa función no la tengo desarrollada en mí, por lo tanto tengo que espabilarme. Y por lo tanto no puedo enfadarme contra el espejo que me muestra mi propia inmadurez. Muy bien expresado. Totalmente. Es así. En realidad, volvemos a los clásicos. Baltasar Gracián, quien critica se confiesa. La inmensa parte de las valoraciones negativas que hacemos de terceros no deja de ser la proyección de aquellas partes que no aceptamos en nosotros. Lo cual no quiere decir que siempre sea así, porque si alguien te hace una mala jugada, tú puedes tener tu molestia y tu malestar y tu cabreo. Pero muchas veces nos movemos en movimientos paradójicos. Por ejemplo, la envidia no deja de ser admiración vestida de frustración. Aquello que envidias en el otro lo admiras, pero como sientes rabia porque lo que ha hecho esa persona para lograr eso o conquistarlo, o por condicionamiento genético tú no lo tienes, rabia. Pero en el fondo es admiración.
Entonces, darte cuenta de los mecanismos que subyacen a todos los movimientos emocionales es muy liberador. Porque entonces, si envidias algo, pregúntate qué es en el fondo lo que estás admirando de esa persona. Y sales de la víctima al maestro. Y ahí sales de la a la conciencia, al darte cuenta humildemente, es decir, ostras, pues en el fondo lo que admiro es su éxito, en el fondo lo que admiro es su belleza, en el fondo lo que admiro es su capacidad de persistir, en el fondo lo que admiro es su resiliencia, en el fondo lo que admiro es que cómo ha sido esta persona capaz de trabajarse para poder lograr lo que ha logrado. Muy bien. Entonces pasa de la cultura de la envidia a la cultura de la admiración para una cultura de realización. A mí sí, si me lo permites, con tu permiso y si no es mucho entrometerme, antes, off the record, nos comentabas, ¿no?, ciertos procesos de enfermedad por los cuales has transitado. Sí. Y supongo que ahí también ha habido lecciones importantes para ti que has podido... No sé si nos puedes compartir ya desde tu experiencia personal, que esto también seguro que es de agradecer para quienes nos estén viendo y escuchando. ¿En qué clics, qué aprendizajes, qué conclusiones has llegado de ciertas dinámicas que quizá llevabas, ¿no?, encima que has podido llegar ¿Qué os voy a contar que no sepáis vosotros mejor que nadie y tu padre y tu suegro mejor que nadie, ¿no? Porque realmente hay mucha sabiduría en lo que yo he escuchado de Enric, a quien no tengo el placer de conocer personalmente, y en lo que he escuchado de vosotros, ¿no? La enfermedad es realmente... para mí es el mensaje que tiene llámale supraconsciencia, llámale tu consciencia no condicionada, para gritarte aquello que tú no eres capaz de percibir con tu mente. Es decir, visto desde otra perspectiva, por lo menos en mis procesos, que fueron un cáncer y una serie de problemas de lesiones de espalda, tenían que ver con la bondad mala. Clarísimamente. Sostener aquello que no me correspondía sostener. Y al sostener algo que no me correspondía sostener, acabar quemado. Por eso hice un cáncer de piel. Entonces, yo en ese sentido pienso que el síntoma es el lenguaje que utiliza el inconsciente, que en realidad es supraconsciente, para que tú puedas ver aquello que no eres capaz de verbalizar. O para que lo puedas sentir. Se me está quemando la boca, llagas. Tengo psoriasis, tengo un dolor de espalda. ¿Qué estás cargando? ¿Qué no estás expresando? ¿Qué no puedes ver? Esa es la dulzura con la que se expresa la sabiduría ancestral que heredamos de generaciones y de generaciones y de generaciones. Somos polvo de estrellas concientizado en trillones de años. Visualicemos por un momento, cada una de las amigas y amigos están aquí, papá y mamá, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000... Y no hemos llegado al 1800. 8000, 16, 32, 1064, 1128, 1256, 512, 1000. Venimos de una constelación infinita de almas que se han amado, que han parido, que han muerto, que han luchado, que han vivido pandemias, que han vivido guerras, que han tenido que cohesionarse, que han enfrentado enemigos, que han enfrentado violaciones, que han habido incestos, amores ocultos. ¿Y esto pensáis que no lo llevamos encima? Bueno, tú eres eso. Y eso es una inteligencia infinita. Porque vayámonos al origen de las especies y vayamos más allá, sea que Darwin tenía razón total o parcial, sea que ha habido interferencia de otras consciencias mucho más evolucionadas que han jugado genéticamente, no lo sé, no tengo ni idea. Sabremos, y creo que pronto. Pero hay tanta información en nuestro genoma. Hay tanta información atávica, hay tanta información transgeneracional, que somos pura inteligencia. La cuestión es, ¿estás mirando de cara al problema o estás haciendo así? Porque si haces así, la consciencia lo que busca es manifestarse en ti, por lo tanto busca despertarte para que seas ella, porque ella es pura lucidez. Y por lo tanto, si tú no quieres despertar, la consciencia se manifiesta a través de lo físico, llamándote la atención para que despiertes.
Y eso se le llama síntoma. Cuando tú tuviste que hacer ese tránsito de la bondad mala a la bondad buena, supongo, Sabiduría del no. ¿tuviste Sabiduría del no. La Sabiduría del no. ¿Tuviste que pagar Sabiduría del no. algún precio? No. Claro. Pero además, no. Además, Sienta bien, ¿verdad? Cuando empiezas a hacerlo. Además, la gran lección, mirad qué simple es, no tienes que... Sí. ¡No! No hace falta. Simplemente no. No me apetece. No puedo. No quiero. Es que no es mi asunto. Espabilate. Oh, pero espabilate. Espabilate. Y cambió mucho tus Todo. relaciones. Todo. Relación parental, relación fraternal, relación filial. Todo. Hay un espacio de reconfiguración y un tiempo de reconfiguración y un momento de estupor, porque cuando tú sales del juego psicológico en el que has estado en el rol, en mi caso, de salvador, sabéis que hay 3 grandes arquetipos, ¿no? El salvador, el perseguidor o la víctima. Y normalmente cada uno de esos 3 arquetipos, perseguidor, salvador o víctima, establecen dialécticas. Normalmente el que comienza en salvador acaba en víctima. Luego hay la falsa víctima que acaba en perseguidor, el falso salvador que acaba en perseguidor. Triángulo dramático de Stephen Cartman. Maravilloso. Junto con el concepto de juego psicológico de Eric Berne, ¿no? Entonces, cuando tú sales del juego, ¿cómo sales del juego? Cuando activas el adulto, el ser, o la adulta interior. Porque ¿qué es una víctima? Un niño sumiso, en polaridad negativa. ¿Qué es un perseguidor? Un padre-madre crítico, o una niña-niño rebelde negativo. ¿Qué es un salvador? Un padre nutritivo, madre nutritivo negativo. Los roles arquetípicos, ¿no? Pero ¿qué falta en todo juego? En todo triángulo falta el adulto. Cuando tú te das cuenta, despiertas, sales del juego. Entonces, ¿qué hace el entorno? Presiona más para que vuelvas al juego. Hasta te pueden verbalizar aquello que no se ha verbalizado. Tú no puedes dejar de... Sí. O tú tienes que. El mandato o la prescripción. Entonces, hay un movimiento, pero en el fondo es una liberación. Porque la persona que sale del juego obliga a los demás jugadores a que se empoderen y asuman las funciones que estabas tú asumiendo y que ya no te correspondían. Por lo tanto, es un proceso de descarga de funciones que no corresponden y que además están impidiendo que el entorno pueda crecer y madurar. Y tú das la oportunidad al salirte del juego. Entonces los demás pueden empoderarse y madurar o pueden caer todavía más en el juego de la víctima, de la rabia y del chantaje. Pero ese ya no es tu juego. Y tienes que asumir las consecuencias, porque en el sentido, yo por ejemplo cuando he hecho cambios, en mi familia han habido muchísimos cambios, algunos me han entristecido mucho porque ha supuesto pérdidas, etc. Pero bueno, tienes que asumirlo porque ¿qué coste tiene tu libertad? Muy bien. ¿No? Y ahí eso nos lleva a otra Aceptarlo. pregunta. Hablábamos del poder del no, la sabiduría del no, el saber decir no. Pero la pregunta importantísima es ¿qué es lo que tienes que aceptar? Pues tengo que aceptar que no me querrán como querrían. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Quién sabe? Es distinto. Sí. Tengo que aceptar. Al final, la pregunta importante es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Porque una vez asumes que todo tiene un precio, que cualquier decisión que tomes, cualquier punto en la vida, es una disyuntiva. Y cualquier camino que tomes implica una renuncia al otro camino. Por lo tanto, esa renuncia es un precio. Entonces, a partir de la aceptación del precio de la vida, del peso de la vida, te puedes liberar del peso de la vida. Porque dices, bien, yo descarto que no me quieran como me quieran o que no me vean como me veían, que normalmente son mecanismos de compensación egoica. En el fondo, somos esclavos de nuestra niño interior y de lo que hizo para que le quisieran. Cuando tú encuentras ese amor propio que no tiene que ver tanto con la autoestima, sino el hecho de un amor incondicional a la vida que habita en ti y en cualquier otra persona, no por lo que te digan, no por sino no dejas de estar en función del reconocimiento de afuera.
Cuando tú te sitúas en esa paz de decir, bendigo la vida que hay en ti y que hay en ti y la mía, y bendigo el juego que nos lleva a conocernos y a interactuar para aprender, pero no me agarro a nada, ahí ganas mucha libertad. Pero evidentemente la vida sigue y los síntomas seguirán floreciendo y este es un proceso de nunca acabar hasta el momento en el que te toca trascender o desencarnar y ahí supongo que haces un balance general y luego yo no sé lo que pasa. Ni tú ni nadie, ¿no? Sí. David y yo siempre tenemos debates Un debate sobre eso. qué pasa a partir de ahí. Y mira, yo quiero hacerte... Yo en realidad creo que tengo una hipótesis, pero... Venga, va, suéltala, ¿eh? Ay, la Si queremos quieres. escuchar, Sí, Alex, sí, la es queremos muy escuchar. simple. Dicen, A ver si estás más cerca de mí o de él. A ver, A ver. bueno, dicen que en realidad dicen que nos encarnamos, ¿no? En una secuencia, Sí. algunos dicen, ¿no? Yo en realidad pienso que todos somos todos. O sea, que como que te unes al todo. Que todo es uno. En realidad, todo es uno. Y luego de ahí bajamos y nos Y luego hay dividimos. una capilarización y entonces cuando una persona dice que recuerda una vida pasada es que en realidad está sintonizando con un tipo de frecuencia Vale, de un acontecimiento en el espacio-tiempo, pero todos somos todo. pues entonces estás más alineado con Gracias, él. Alex. Gracias, luego te invito a una cerveza. Estoy sola. Yo, mira, yo quería hacerte una pregunta personal. Quería hacerte una pregunta, antes te lo he dicho, pero no te he soltado la pregunta, te la suelto ahora. Antes has mencionado a tu amigo Antoni Bolinches, Sí. que de hecho yo lo conozco por un libro que me leí suyo de Peter Pan puede crecer. que me A gustó. Antoni lo tenéis que traer aquí. Antoni Ostras, es... Y a Francesc Miralles también lo tenéis que traer. Mm. Juntos tenemos el podcast ojalá lo hubiera sabido Sí. antes y nos lo pasamos bomba. Antoni y Francesc son, como vosotros, personas buenas, personas sabias y personas generosas. Son de esas personas que si tienes el privilegio de que se crucen en el camino de tu vida ya nunca será igual. Es que mi pregunta iba un poco a esto, porque una de las cosas que cuando os veo se produce una envidia sana es la capacidad de haber creado conjuntamente 3 personalidades tan potentes, un proyecto conjunto, ¿no? Y la pregunta va un poco por cómo Te sientes muy solo, ¿no, David? A veces sí. Pero va un poco por cómo se gestionan los egos, Pero, ¿no? ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, no. Pero ese ¿Quieres ir a su proyecto, ¿no? podcast? decía ¿no? El gestionar los egos, al menos yo también hablo un poco, quizá y me sale la experiencia personal, ¿no? De haber tratado de generar un proyecto conjunto con alguien, ¿no? Tengo la suerte de que muchos salen bien, pero otros no han salido tan bien. Pero y sale eres, un poco... eres todavía joven. ¿Qué edad Sí. tienes? 34. Ujú. Bueno, pero Sí, ya sí. habéis hecho mucho. Ujú. La experiencia, Antoni tiene 77, Francesc, si no tiene 58 estará a punto. Yo ¿cuántos acabo de cumplir? 56. No sé mi edad. Y hace años que me olvidé. A Enrique le pasa igual. Me siento que tengo 33. Sí, me sí, siento quedado que- los 30. Brutal. Pues muy bien, Alex. Tú quédate ahí O sea, y ya está. tengo que preguntar qué edad, porque ahora mismo Brutal, iba a decir brutal. 57 o... Ujú. Es que me da igual, de verdad Es que me da igual. Totalmente. Entonces, mira, por ejemplo, con Francesc llevamos 20 años juntos y 8 libros escritos. Nunca nos hemos discutido ni enfadado. Evidentemente hemos tenido debates de, Claro. oye, esto por aquí, por ahí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú quieres mucho a alguien, porque lo aprecias, lo admiras, lo valoras, y consideras que esa persona es justa, es buena, es noble, sueltas la espada y el escudo y la capa. Entonces, la amistad verdadera es eso. La amistad verdadera es que sabes que el otro, aunque te diga algo que te duele a tu ego, te lo está diciendo desde un lugar de buena intención y de buen amor. Ujú. Y entonces no hay nada que defender. Simplemente hay que escuchar, dialogar, analizar, pero sin defensa. Y al no haber defensa, no hay conflicto. Para llegar a ese nivel de complicidad y correspondencia, y yendo un poco al arquetipo del que mencionabas que te caracterizaba al menos, o ya no tanto, ¿no? Supongo que has tenido que pasar por diferentes experiencias donde tú ibas un poco con esa buena intencionalidad. Y que detrás de la bondad mala hay mucho ego. Claro. Claro, la bondad mala
es otra forma de ego disfrazado, incluso muy sutil, porque en el fondo quieres que te quieran, porque tú no te quieres. Ahí está la clave. Entonces, en la medida... Pero fíjate, yo redefiniría la fórmula de decir, no tienes que decir, tienes que quererte. Simplemente tienes que amar la vida que habita en ti. Porque al decirlo así, no te autorrefieres a algo o a alguien. Muy bueno. Si tú te das cuenta que eres pura vivacidad que se expresa, yo hasta tengo una duda razonable, ¿eh? Yo creo que ni lo que decimos ni pensamos nos pertenece. Lo que pasa es que el ego se lo apropia. Creo que vivimos en un juego, en una especie de simulación donde el juego trata de darse cuenta, es tratar de darse cuenta que es esa simulación. Qué bueno. Pero que en realidad no tengo claro que lo que ahora estoy diciendo lo esté pensando. Sí, Sea realmente de tú y Alex yo. Rubira, ¿no? Ya. Sino del campo. Porque la cosa Rovira está por ahí, a veces interfiriendo, pero en realidad, ¿quién nos dice que lo que pasa no está movido por algo mucho más grande que nosotros, pero que nuestro ego dice, no, porque yo tal y he sido, yo la idea se me ocurrió, tal. Qué pereza, por favor. Ya, sí. Qué pereza, por favor. Yo, mime, conmigo, para mí. Oh, por favor. Que venga, que venga el perrito, por favor. Un poco de originalidad, espontaneidad, naturalidad. Que cante el pájaro, déjame ver cómo crece la flor. Qué pereza. Tanto maquillaje, tanta impostura, tanta tontería. Sí. Sí. Hay mucha tontería. Es agotador. Totalmente. Yo. Bueno, es falta de... Momento catárquico. Sí, tal cual. Yo Por eso, perdón, cuando ves un bebé o cuando ves un anciano que ya le da igual todo. Y que... esos me encantan a mí. Esos me encantan. Oh, por favor. Que les da igual todo. Oh, por ya. favor, que los adoptarías. Ven, y te los sentarías a la falda y les... Sí. Por favor. Ahí está. Curioso, ¿eh? El inicio y el final de la vida. Ahí no hay defensa, ¿sabes? Ahí no hay ego... tengo que ser. Ahí, ya soy. Se dejan en paz. Fluyo, venga. Sí, a mí es súper curioso. Yo cuando era más joven hacía cosas raras, ¿no? Pero sí, siempre... ¿Quién no las ha hecho? ¿Quién no las ha hecho? No sé por qué, por las tardes me iba a residencias de abuelos. Pero no tenía ningún abuelo yo ahí, ¿eh? Bueno, pero ahí había esa sabiduría que te guiaba. Iba ahí. Claro. Y hablaba, preguntaba, escuchaba. Y sobre todo, lo que más me gustaba era eso. Esa autenticidad, ¿sabes? De ya no mantener formas o de no querer aparentar, sino estoy ya tan jodido, no me estás viendo aquí. Sí, ¿no? Y de saber que en cualquier momento... Exacto. Entonces, vivir con esa aceptación, ¿no? Con esa inmanencia, trascendencia, llámale como quieras, ¿no? Con ese estar ahí. Sí. Esa disponibilidad total, ¿no? Es como un fluir diferente. Y que además no hay moneda de cambio, ¿no? O sea, no espero nada, no... No, sí, es impactante. Aunque también impacta que se huele la muerte ahí. O sea, a mí me impactaba mucho, me acuerdo la imagen de entrar en la residencia y ver a todos los abuelitos ahí sentados. La muerte de lo físico, porque de lo físico. Si lo miras desde otro lugar, ¿no? ¿Cuánta experiencia ha habido ahí? ¿Cuánta luz? Y cuánta vida dada, ¿no? Entonces... Tendríamos que ir más ahí, ¿eh? Creo que volveré alguna tarde. Es muy importante. Es muy importante honrar a los mayores, honrarlos, amarlos, cuidarlos. Bueno, antes, ¿no? El sabio de la tribu. Bueno, ¿no? y ese es un síntoma de la decadencia. Y estamos totalmente. Ese es un síntoma de... Total. Y yo alucino con todo el respeto para quien lo haga, ¿eh? De mucha gente que está sana, que tiene todas sus capacidades a tope y solo piensan en jubilarse, ¿no? Y con todo el respeto para quien lo quiera hacer con 60 años, ¿no? Y yo pienso, es que viendo el mundo como está, deberíais, creo, empujar para iluminar que estamos perdidos. Pero ahí hay desorientación en la medida en que seguramente esa persona ha estado haciendo algo que realmente... No le gusta. Entonces, piensa que solo un 10%, 15%, depende del país,
de las personas declaran que están trabajando en algo que les gusta y que les Como aporta. conectadas con un propósito vital. Con una ¿no? vocación, ¿no? Con una llamada del corazón. Ahí está. Sí. Claro, entonces es verdad, por ahí es verdad. Pero por otro lado, nunca se sabe ese cambio de mirada. A lo mejor cuando se jubilan, pues a lo mejor se dan cuenta de que ese tiempo que tienen lo pueden poner al servicio de... Y entonces cambian el chip. Es que es eso, o sea, yo pienso que uno de los cambios que necesitamos es que nuestros mayores, y cuando digo mayores me refiero a cualquier edad, como si son 80 años, sean conscientes que pueden aportar muchísimo a la sociedad. Sí. ¿Sabes? En Occidente nos hemos construido desde una gran arrogancia. Es decir, al final, si tú miras las tribus que de alguna manera preservan la convivencia con el medio original, ¿no? Las mal llamadas tribus primitivas, muestran una serie de valores, ¿no? El valor de la comunidad, el valor del respeto a la ancianidad, el valor del contacto con la naturaleza, del respeto a los ciclos naturales, que nosotros nos hemos cargado completamente y así va. Y así va. Pues Alex, yo tengo una pregunta y es el hecho del autoconocimiento, ¿no? Se habla mucho de la importancia de conocerse a uno mismo, de bueno, pues mirar, ¿no? Poner esa búsqueda interior y mirar qué hay aquí dentro. Y estamos todos de acuerdo aquí que es algo muy importante y nos dedicamos a eso, ¿no? Pero yo quería saber tu visión sobre esto en específico. Aunque se hable mucho del autoconocimiento, al menos mi punto de vista, es que muchas veces caemos en muchas trampas propias de pensar que nos estamos conociendo. Nos creamos, me ha encantado antes, lo has dicho tú, creo que has dicho relatos, ¿no? Que nos damos, que nos autoengañamos. Y somos expertos, creo, ¿no? en generar en construir relatos, historias sobre nosotros mismos que a la vez nos esclavizan, ¿no? Porque nos explicamos unos relatos que no tienen nada que ver quizás con lo que hay realmente aquí dentro. En realidad pretenden sostener un personaje. Ahí está. Entonces te quería preguntar, ¿cómo crees, o según tu experiencia propia, ese camino de realmente empezar a conocerte? Para ti, ¿cómo sería este camino? Yo creo que lo explicaba impecablemente otro gran maestro que en paz descanse, Antoni Blai Fontcuberta, ¿no? Cuando él hablaba del yo-idea, el yo-ideal y el personaje, ¿no? Frente al yo-experiencia, es decir, el yo-idea, lo que yo creo que soy, que normalmente es un montaje del ego. Y normalmente el yo-idea, porque fijémonos, ¿no? Yo-experiencia, lo que soy desde la experiencia objetiva. Lo que hago, la realidad objetiva de lo que soy y de lo que he hecho y de lo que hago. El yo-idea normalmente nace de la frustración. El yo-experiencia nace de la realidad. El yo-experiencia está conectado a la hora, al presente. El yo-idea es una entelequia. Es una idea que se cree real. Y normalmente, como hay frustración, proyecta ese yo-idea a un yo-ideal con el final, al futuro. Como ahora no soy, seré. Como ahora no tengo éxito, ya os vais a enterar. Como ahora me han hecho esta putada, ya os la voy a devolver, ¿no? Y aquí está el ego con sus miserias, sus rencores, sus proyecciones, sus fantasías, sus deseos. Pero normalmente aquí hay rabia, hay miedo, hay dudas, hay vanidad. Pero llegará un día en el que seré. Lo que vincula el yo ideal proyectado desde la frustración del yo idea es el personaje. Véase perfiles de Instagram siempre desde el mismo lado y mostrando el mismo escote, la misma filtros. sonrisa o el mismo musculito tensado. El personaje. Detrás de ese yo idea, yo ideal y ese personaje que lo une está el yo experiencia o el ser real. Entonces la clave pasa de salir del tinglado y situarte en el yo experiencia. Y el yo experiencia es mucho más sencillo. Mucho más simple, mucho más bebé, es mucho más anciano, es mucho más anciano no amargado, es mucho más animal, es mucho más lo que es mucho más auténtico. No es una autenticidad impostada, artificializada, patrocinada, con marcas, no, es lo que es. Y ahí está la liberación. Pasar de la esclavitud del tener que ser, pasar de la esclavitud psicoestética, por ejemplo, ¿no? De identificarte con un cuerpo que si el cuerpo deteriora, yo no me puedo deteriorar como cuerpo porque soy el cuerpo, y entonces todo el tinglado que hay detrás de todo eso, ¿no?
Yo quería preguntar también, porque antes lo has dicho como muy rápido, me ha parecido entender como 7 virtudes que hablabas. Poderes le llamo. Poderes. Que son valores que cuando tú los encarnas a través de hábitos, Ujú. devienen virtudes. Porque Vale. tú ya eres un ejemplo vivo de eso. Vale. Que A mí- son el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, el amor y la entrega. Si pudieras... Y es un viaje. Bueno, esto lo escribí en mi Sí. novela Los 7 poderes. Ujú. Que antes de leer los libros de Hawkins, me pareció curioso porque Hawkins decía que el primer nivel de conciencia que transforma de las energías de la no integridad a la integridad era el coraje, ¿no? Coraje, muy simple. El coraje es, a pesar de tener miedo, me arriesgo para conquistar aquello que deseo, para cambiar de trabajo, para poner límites, para seleccionar bien mis amistades, etc. El coraje es la transformación de la realidad, porque implica liberarte de los condicionamientos de aquello que crees que no puedes, porque aunque te da miedo o pereza, comienzas a hacerlo. El segundo es la responsabilidad, que es la habilidad para responder, en la cual tú te sitúas en un espacio ya no solo de coraje, sino que además te empiezas a preguntar qué estoy haciendo yo inconscientemente para que se repitan patrones que hacen que mi vida no sea como yo quisiera que fuera. Si me siento estafado, si me siento engañado, si me siento víctima, si me siento tal. Coraje, responsabilidad. Propósito. Es la visión que te permite construir un sueño impulsado por el coraje y la responsabilidad. Fíjate que vamos construyendo, ¿no? Ujú. Propósito es, tengo un objetivo, tengo un anhelo, tengo una ilusión, quiero hacer un cambio importante en mi vida. Entonces, tengo un propósito y ese propósito me moviliza el coraje y la responsabilidad, porque si no, no puede haber propósito. Pero luego viene la humildad, porque el propósito te permite ver que lo importante es el camino, no la consecución del resultado. Humildad viene del latín humus, que es lo que la naturaleza libera cada otoño para luego poder volver a crecer. Las hojas que van al suelo y que se convierten en el abono que enriquece el crecimiento. Las hojas que protegen de las heladas a los árboles. Las hojas que retienen la humedad en verano. Aquello de lo que te desprendes, la muda de la piel, no es estéril. Es aquello que cae a tus pies y que te permite nutrirte para seguir creciendo en la vida. Coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, porque la confianza es la clave de la energía que te impulsará en el resto de la vida, porque sin confianza no te vas a comprometer, ni contigo ni con nadie. Y sin compromiso no vas a transformar tu vida. Y una vez hay coraje, responsabilidad, propósito, humildad y confianza, inevitablemente surge el amor. Surge el amor a la tarea que haces, surge la voluntad de servicio, surge el amor propio, pero no desde el ego, sino desde el amor a la vida, un profundo amor a la vida, porque la vida vale la pena, porque la vida tiene sentido, porque de las piedras que me tiran construyo un hogar, porque de lo que he sacado de mí he reciclado, porque todo tiene un sentido a pesar de todo, a pesar del dolor, de la injusticia, de la enfermedad vivida y ajena. Decido contribuir. Decido que ningún dolor me sea ajeno. Tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor. Y ahí se produce la expansión de conciencia, en el nivel del amor. Pero el amor, ¿cómo se encarna? ¿En qué acción? En la entrega. Y ese es el último poder. Porque la entrega no solo la entrega a los demás, sino al final la entrega de la propia vida. Una vez la has llenado, ya te puedes ir en paz. Además, en una sociedad en la que está moral en decadencia, podríamos decir, o que se incurre en un relativismo moral, que parece que todo el mundo puede dictar su moral, me parece muy importante rescatar valores de este tipo. Mira, son cosas a las que al final, como te decía, procuras darles vueltas para construir tu propia vida. Uh-huh. Y o sea, al final no salgo sobre lo que estoy teorizando, sino que al final es el resultado de observar no solo propios procesos, sino de haber acompañado. Yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, soy un gran psicólogo vocacional, pero yo estudié otra carrera. Pero sí que en la vida he acompañado como mentor, como consejero a muchas personas en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Y al final ves que
hay un patrón. Igual que hay un patrón de crecimiento, esa bonita planta que tenéis, todo sigue un patrón, todo sigue un patrón, ¿no? Las células, la naturaleza, pues también hay patrones de movimiento de nuestro ser, ¿no? Aprovecho ya que mencionamos antes el tema de los mitos. Uh-huh. Por si podríamos rescatar alguno más, ahora que los tienes frescos, Sí. que digas, mira, para mí este es quizá el más importante que como sociedad y como cultura actualmente tenemos que recuperar. El mensaje que hay Narciso. implícito. Narciso. Porque lo curioso del mito de Narciso, se habla del mito de Narciso, pero casi todo el mundo desconoce que existe la ninfa Eco. Eco era una ninfa que estaba tan embelesada por Narciso, para resumirlo mucho, que simplemente se llama Eco porque repetía lo que Narciso decía, sin reflexionar. Entonces, ¿qué nos dice el mito de Narciso? El personaje que se embelesa tanto por su apariencia que al verse reflejada su imagen en el lago, se queda absorto y precisamente por eso cae, se ahoga y ahí crece un narciso. La belleza verdadera surge cuando el ego se olvida de sí mismo y se disuelve en el pantano. Pero a la vez que le sucede a Eco, que es incapaz de pensar por sí misma y que del mismo modo que Narciso se autodestruye, cayéndose y ahogándose en el pantano embelesado por una imagen, la ninfa Eco es incapaz de encontrarse a sí misma porque repite lo que le fascina, enamorada y fascinada por la belleza del otro. Pues vivimos en una sociedad eco. Lo que estaba pensando. Eco, completamente. Pero lo bonito del mito es que en la extinción de Narciso volvemos a la naturaleza, surge la flor, que es donde está la verdadera autenticidad. Entonces Narciso lo que nos viene a decir es, oye, no os quedéis en las apariencias. Y si miráis en el pantano, mirad más allá del pantano, veréis los peces, veréis los nenúfares, veréis otros narcisos que están en la orilla. Os estáis perdiendo la vida. Os estás perdiendo la vida en el scroll infinito, os estás perdiendo la vida en la superproducción, en el filtro, y más allá. Tocad la vida de la realidad, no solo en la pantalla. Y dejad de repetir lo que otros dicen. ¿Qué dice tu propia voz? ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu palabra? ¿Quién eres? Fascinante el mito de Narciso. A mí me parece que el ninfa... Porque claro, cuando hablamos de esos perfiles, se me ocurren varios narcisos y varias ninfas en mi cabeza. Pero sí que es verdad que la persona que puede encarnar la ninfa, quizás alguien con baja autoestima, con un bajo autoconcepto, que se enamora de cualquier fachada, ¿no? Podríamos decir. Claro, hay ese peligro. Claro. Que se queda prendada de la apariencia. Se queda embelesada por la apariencia. Pero no puede ir más allá. Y por eso es porque está presa de un hechizo, ¿no? Otro mito precioso sería el del ave fénix, por ejemplo, ¿no? Que decide incinerarse completamente y renacer de las cenizas. Es el ejemplo de la humildad, de la transformación, de la transformación radical, desde decir, esto ya no va. Esto ya no va. Esto ya no va. Y por lo tanto muere en un canto. Muere celebrando la vida que ha vivido, quemando la etapa que ha vivido, dejándose consumir completamente y solo desde la consumición total puede resurgir, ¿no? O, por supuesto, el mito de Pigmalión, que es maravilloso. El escultor que ama tanto a la escultura que la diosa que lo ve esculpirla y tocar la sedosa superficie del marfil esculpido y tal, y él va a rezarle a Afrodita, por favor, encarna a esta escultura, la diosa le da la vida, ¿no? Y se convierte. Es uno de los pocos mitos que acaba bien,
Probablemente lo único que acaba Sí, bien. eso que estaba pensando. Te acaba Este bien. día estaban Porque positivos. estaban de buen rollo los dioses, porque la diosa del amor y la belleza dice, ostras, es que la ama mucho y además la cuida mucho, Sea. ¿Y qué te dice? Que en tu vida pueden haber profecías que se cumplan si tú les pones amor y belleza. Qué bueno. Y al revés, si tú no pones amor y belleza, la profecía negativa se va a cumplir también. Entonces, los mitos son sabiduría eterna para el alma moderna. Del alma moderna me parece muy interesante. Ostras, ¿seremos almas modernas? No lo sabemos. Yo quería plantearte una cuestión que, bueno, en nuestro trabajo sabemos o trabajamos mucho con el inconsciente, ¿vale? Nosotros. Entonces, bueno, pues sabemos que tú puedes tener una agenda, ¿no?, mental consciente donde pues me gustaría hacer esto, lo otro, pero luego el inconsciente tiene su agenda propia y de repente te lleva a situaciones o, bueno, sí, a experiencias que quizás, evidentemente, pues no las tenías ni mucho menos planificadas. Entonces, Alex, te quería preguntar, según tu visión, ¿qué papel, ¿no?, crees que juega el inconsciente? Y no solo esto, sino según tu experiencia. Antes creo que has dicho que has trabajado años con un psicoanalista, por lo tanto, algo de tu inconsciente debes haber tocado seguro. Entonces, ¿qué crees, ¿no? Porque se habla mucho de las creencias limitantes. Pero claro, hay las conscientes y, bueno, según nuestro punto de vista, las inconscientes. Sin duda. Entonces, según tu visión, ¿qué papel tiene el inconsciente y cómo podemos trabajar con él? El inconsciente no es solo aquello que no eres capaz de ver en ti de tu propia vida, sino que, a mi modo de ver, tiene mucho que ver con aquello que tus padres no pudieron ver de su propia vida. Yo creo que la sanación profunda opera cuando somos capaces no solo de sanar nuestra niña o niño interior, sino de sanar a la niña y al niño interior que hemos introyectado de nuestros padres. A mí el tema de las creencias limitantes y falsas creencias hace muchos años que lo vengo trabajando, incluso con una metodología propia, con resultados muy impactantes en poco tiempo, a la que estableces un diálogo con el niño o la niña, del padre o la madre, de la persona que quiere trabajar eso, y localizas ahí la herida. Cuando digo introyectado es, pues, por ejemplo, ¿no? Mi padre, cuando era niño, fue hijo de mi abuelo, que era un hombre violento y que era un hombre muy complicado. Pero mi padre era una persona de una enorme bondad y sensibilidad. Al tener que enfrentar, que también a mi abuelo tenía su niño herido, ¿no? Cuando tú eres capaz de entender que eres el resultado de una cadena de emociones adaptadas en los niños de tus ancestros, ahí está el inconsciente. Es el resultado de una cadena de heridas, ¿no? De los niños y niñas Sí, que sí. forman parte de tus genitores. Cuando tú vas entendiendo y abrazando esas heridas, hay una gran liberación, una inenarrable liberación. Porque te das cuenta que mucho del dolor, por no decir que todo el dolor que pervive en la humanidad, no deja de ser la conversión del amor en un movimiento de supervivencia a través normalmente de la violencia. ¿Y tuviste que perdonar del niño interior de tu padre y de tu madre? Así lo más destacable. Has ido a saco. Uy, muchas cosas, pero todas tienen que ver con la falta de amor no recibido. Y a partir de ahí puede haber todo tipo de movimientos que podemos nombrar desde lo que quieras, o sea, violencias, agresiones, violaciones, lo que quieras. En todo nuestro transgeneracional no hay vidas impecables, no hay vidas sin pecado. Ha habido movimientos muy fuertes de adaptación para la supervivencia. Y en esos movimientos hay mucho dolor. Sobre todo en la falta de amor. Como no recibí amor, no sé cómo darlo. Ese es el pecado original. Esa es la salida del paraíso.
Por lo tanto, cuando desde la compasión y desde la comprensión que lleva a la compasión, y desde la compasión que lleva a la aceptación, y desde la aceptación que lleva al verdadero perdón, abrazas eso, puedes ver todo el dolor y toda la cadena de ancestros que sonríen en paz. Literalmente. Qué fuerte. Es como si te volvieras un poco, en lugar de ser el hijo, el padre como si se intercambiaran los roles, como si tú tuvieras que... El niño es el padre del hombre. Correcto. Creo que lo decía Freud. Algo así. En la medida en que desde tu adulto primero puedes sanar a tu niño o a tu niña por las heridas que hubo, porque hicieron tan bien como pudieron, pero te das cuenta que no hicieron todo lo bien que tú hubieras querido o esperado porque ellos también tenían. Y ahí, entonces, bueno, ¿qué tenía la niña de mamá? ¿Qué le pasó? Y el niño de papá, ¿qué le pasó? Y el de la abuela y el del abuelo. Y vas entendiendo, entonces puedes dejar ir y puedes abrazar. Con una compasión no impostada. Porque entiendes todas las corazas bajo las cuales has nacido. Yo quería preguntarte, porque como sé que has hecho muchísimos trabajos en el mundo de la empresa, ¿no? Y al final en el mundo empresarial es donde quizás se proyecta más pues, el ego, la competencia, ¿no? Pues bueno, pues todas esas proyecciones que hacemos desde el ego, ¿no? Y hay una reflexión tuya que a mí, bueno, me encanta y que también mi padre Manel comentaba siempre, que era que tú puedes liderar desde el ego o desde el alma, ¿no? Entonces, en todo tu bagaje acompañando a empresas o en el mundo empresarial, para ti realmente, ¿cómo se nota, ¿no? La diferencia de decir, este líder está liderando desde el alma o desde el ego y sobre todo, ¿qué resultados has podido observar, no solo evidentemente a nivel productivo en la empresa, sino a nivel humano, ¿no? Es muy simple, es muy simple. Lo que para una persona es la personalidad, para una organización es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Lo que la gente hace cuando nadie les ve. Entonces, cuando hay un líder persona, lo que la gente hace cuando nadie les ve es humano. Cuando hay un líder egoico, lo que la gente hace cuando nadie les ve normalmente tiene que ver con la manipulación, con el engaño, con la estafa, con la coacción, con el acoso moral. Entonces es imposible ser un buen profesional si no eres una buena persona. Otra cosa es que seas un profesional que extrae rendimiento, pero ¿a qué precio? Por lo tanto, evidentemente hay de todo y es verdad que donde se hace una potenciación del ego es en las esferas de poder, ya sea corporativo o político. Una persona le da recursos y, bueno, esto lo simbolizó muy bien George Lucas en Star Wars en la figura del emperador que se va deformando, ¿no? El emperador Palpatine, ¿no? Que se va deformando y tiene esas ojeras y tiene esa boca podrida y la putrefacción del poder, ¿no? Mientras que la contraparte de los Jedi, que serían los líderes de servicio vocacionales, ¿no? La luz y la sombra, el arquetipo, ¿no? De Joseph Campbell, el camino del héroe, y todas esas cosas que se reflejan también en Harry Potter, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Star Wars, Star Trek o lo que quieras, ¿no? O los Marvel, ¿no? Cualquier historia arquetípica, hablando de mitos contemporáneos, te habla de eso. Entonces, evidentemente, la clave... En realidad, fíjate qué paradoja, ¿no? Las culturas de las organizaciones pueden ser destructivas de muchas maneras. Pueden ser agresivas, pasivo-agresivas, narcisistas, psicopáticas, paranoides. Podríamos tomar toda la nosografía clásica, ¿no? Mientras que culturas constructivas solo hay de un tipo. Y es que son aquellas que son culturas de ejemplaridad y de coherencia. Entonces, básicamente, la respuesta a tu pregunta vendría por ahí. Y la clave de la transformación es mucho más importante la cultura que la estrategia. Porque una buena cultura impulsa la estrategia, una buena cultura impulsa el clima, una buena cultura impulsa los resultados, una buena cultura impulsa los procesos, una mala cultura lo destruye todo. Por eso Peter Drucker, un gran teórico del management, decía: cada día para desayunar, la cultura devora la estrategia.
Porque la estrategia tiene que ver con esto, pero la cultura tiene que ver con esto y con la integridad. Y por tanto, la cultura también para un ser humano. La cultura no son los conocimientos que te permiten ganar una partida del Trivial Pursuit, ¿no? Y decía gastar inconscientemente, agotar el tiempo rápido en la partida, ¿no? La cultura es mucho más que eso. La cultura son las virtudes en acción. La buena suerte. Y ahora cerramos el círculo y volvemos a la apertura. Es decir, al final, ¿tú con quién quieres estar? Con personas que tengan una cultura constructiva, es decir, buenos hábitos, que sean amables, que sean respetuosas, que tengas una buena conversación, porque ahí está la pulsión de vida. Cuando la cultura es destructiva está la pulsión de muerte. La buena suerte frente a la mala suerte. La providencia frente al destino fatal. Mitos. Nos Sí, llevamos... Bueno, Alex, creo que tendrás que volver a venir porque Tendrás que volver. o sea, te hemos preguntado ni la mitad de Ni lo la que mitad te de queríamos cosas. preguntar, pero el tiempo existe y Pues hay sí, que ir terminando. pues será un placer. Aquí estaremos para hablar de lo que queráis y gracias porque ha sido una entrevista maravillosa. Sois una pareja preciosa y os deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Nos llevamos un gran regalo. Por nuestra parte también, la audiencia seguro que también. Y eternamente agradecidos, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Desde Enrique Orbera Institute enseñamos un método que está revolucionando el mundo de la salud emocional. La bioneuromoción acompaña a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia y a liberarlas de patrones inconscientes que están limitando su libertad emocional y afectando a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo a nivel personal o a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción.